Había un sonido que Elí nunca pudo olvidar. No era el sonido del desgarro en sí, aunque ese sonido también lo persiguió. Durante el resto de su vida, era el sonido que vino justo antes, un silencio que no era ausencia de ruido, sino presencia de algo que el ruido no podía contener. Llevaba 32 años trabajando en el templo. Había pasado más horas de su vida frente a ese tejido, que frente al rostro de su propia esposa. Conocía cada hebra, cada nudo, cada punto, donde el lino cedía 1 milímetro más de lo que debía. Y en ese momento, ese viernes de la Pascua del año 33, mientras sus manos descansaban sobre el telar y el humo de los sacrificios subía desde los atrios exteriores, algo ocurrió que sus manos, sus ojos y toda su formación como maestro tejedor no tenían manera de explicar la pregunta que Elí se hizo en ese instante y que no pudo responder durante años. No era una pregunta religiosa. Era una pregunta más simple y más perturbadora que cualquier teología, sin ninguna mano humana puede alcanzar desde arriba hasta el punto donde comenzó el desgarro. Entonces, ¿qué mano lo hizo? Para entender lo que Elí vio ese día, necesitamos entender primero qué era aquello que vio desgarrarse. El velo del templo no era una cortina en el sentido que hoy daríamos a esa palabra. Era una obra de arte sacra, de proporciones que pocos edificios del mundo antiguo podían igualar según las instrucciones del libro del Éxodo. Debía ser tejido con lino fino, en 4 colores: blanco, azul, púrpura y escarlata. Sus dimensiones eran las de una pared, no las de una tela, aproximadamente 18 metros de altura y una densidad de tejido que lo hacía, según el registro del Talmud babilónico, imposible de rasgar. Incluso si 4 pares de bueyes jalaran de extremos opuestos. Elisa había esto mejor que nadie. Había participado en la fabricación del último velo de reposición, siendo todavía aprendiz, y había aprendido que el proceso completo requería 82 tejedores trabajando durante un año, usando hilos trenzados de 24 capas. El velo no se hacía, se construía, y lo que se paraba era aún más importante que lo que se veía. Detrás de esa cortina estaba el lugar santísimo, el espacio donde la presencia de Dios era considerada habitante. Según la fe de Israel, ningún israelita común pasaba más allá de esa cortina. Jamás. La excepción era una sola persona, una sola vez al año en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre del sacrificio. El velo no era solo una tela, era el límite del universo accesible para el ser humano. Era la frontera entre lo que el hombre podía tocar y lo que solo Dios habitaba, y Elí había dedicado su vida a mantener esa frontera intacta. Esa mañana había comenzado, como todas las mañanas de la semana de la Pascua, con una densidad de trabajo que no dejaba espacio para el pensamiento. Los peregrinos llenaban la ciudad desde hacía días. Se calculaba que entre 2 y 3 millones de personas habían llegado a Jerusalén desde todos los rincones del mundo judío, desde Egipto hasta Mesopotamia, desde las costas de Asia Menor hasta la misma Roma. Los atrios del templo estaban saturados. Los sacerdotes llevaban horas sacrificando corderos en una cadena continua, que no se detendría hasta el atardecer. El humo era constante, el sonido de las trompetas y los cánticos de los levitas llenaba los corredores de piedra. Era la Pascua. La memoria del Éxodo vivía en el aire con una intensidad que solo se repetía una vez al año. Elí estaba en su puesto habitual, en el lado occidental de la zona interior, donde se encontraba su telar de reparación. Había notado esa mañana una pequeña tensión en el borde inferior del velo. En el ángulo noreste era algo menor, la clase de detalle que solo él y sus 2 ayudantes podían identificar. Había decidido revisarlo durante las horas del mediodía, cuando el tráfico de sacerdotes disminuía afuera de los muros del templo. En la colina llamada Gólgota, a menos de 400 metros de donde Elí afinaba su aguja, un hombre estaba siendo ejecutado. Elí lo sabía todo. Jerusalén. Lo sabía el rabino Galileo que había causado tanto revuelo durante los últimos 3 años, el que había entrado a la ciudad el domingo anterior sobre un asno, entre aclamaciones de la multitud, el que había volcado las mesas de los cambistas en el atrio exterior del mismo templo, donde Elí trabajaba. Había sido arrestado la noche anterior.
juzgado antes del amanecer en 2 tribunales distintos y conducido a la crucifixión pública. Esa mañana, la crucifixión era el método de ejecución más infamante que el Imperio Romano había diseñado, reservado para esclavos y sediciosos, calculado no solo para matar, sino para humillar y para advertir. Elí no había visto al rabino Galileo. En persona lo había escuchado una tarde del año anterior, desde la distancia de uno de los atrios exteriores, hablar sobre el templo con una autoridad que había inquietado a algunos de sus colegas, y que a él le había parecido, si era honesto, diferente, y a la autoridad de los maestros que había conocido antes diferente, en una forma que no sabía nombrar. Pero ese día no estaba pensando en el Galileo, estaba pensando en el borde noreste del velo. Fue cerca de la hora sexta, cuando el sol comenzó a desaparecer. No fue un eclipse gradual. No fue el lento avance de una nube en un tiempo demasiado breve para ser natural. La luz del mediodía se convirtió en una oscuridad que Elí describió años después, cuando finalmente pudo hablar de ese día, como la oscuridad que precede a la tormenta más grande que hayas visto, multiplicada por todo lo que puedas imaginar. Los sacerdotes en los atrios se detuvieron, los cánticos se interrumpieron, las trompetas enmudecieron durante 3 horas. Jerusalén estuvo envuelta en esa oscuridad, que no era de noche sino de otra cosa, de una ausencia que la noche no produce, porque la noche es familiar, y esto no lo era. Elí no se movió de su puesto. Sus manos estaban sobre el tejido. Tenía 47 años, y había vivido en el templo, más que en cualquier otro lugar. Sus ayudantes se habían retirado. Él se quedó no por valentía, por algo más parecido a la incapacidad de moverse cuando el mundo conocido deja de comportarse como el mundo conocido. Y entonces, en algún punto de esas 3 horas, cuando la oscuridad era total y el silencio de los atrios se había vuelto absoluto, Elí oyó algo desde afuera de los muros del templo. No pudo distinguir palabras. Era una voz que gritaba, con una intensidad que cruzó los 400 metros de distancia y los muros de piedra, y llegó hasta donde él estaba parado como si no hubiera obstáculos. No era el grito de alguien que pide ayuda, era otra cosa. Era el tipo de voz que el cuerpo humano produce cuando entrega algo que nunca más va a recuperar. Y en ese momento, el velo se rasgó. Elí lo vio. Sus ojos estaban adaptados a la oscuridad, y estaba parado a menos de 15 metros de la tela. Cuando ocurrió, no vio una mano, no vio ninguna figura. Lo que vio fue el tejido comenzando a separarse desde el punto más alto, desde la zona que ningún hombre podía alcanzar. Y la separación descendió con una velocidad y una limpieza que no correspondía a ningún patrón de desgarro que hubiera visto en 32 años de trabajo. Las telas se rasgan de manera irregular cuando la tensión es lateral o diagonal, se abren con hilos que se resisten, que ceden uno a uno, que dejan flecos. Esto no hizo nada de eso. El desgarro fue recto, fue limpio, fue de arriba hacia abajo, como si algo con la fuerza y la precisión de quien conoce exactamente lo que está separando hubiera tomado los 2 bordes y los hubiera abierto sin esfuerzo. El lugar santísimo quedó expuesto. El hino entró 32 años de formación no se borran en un segundo, pero durante un instante que no supo cuánto duró, miró hacia el interior del espacio que había pasado su vida entera, custodiando desde afuera el espacio donde ningún israelita común tenía derecho a mirar, vacío de muebles, pero no de algo que Elí no supo nombrar entonces, y que en los años que siguieron intentó describir de maneras distintas, sin llegar nunca a una descripción que le pareciera completamente exacta. En ese mismo instante, la tierra se movió. El terremoto que sacudió Jerusalén en ese momento no fue el tipo de temblor menor al que los habitantes de la región estaban acostumbrados. La falla del Jordán, la que atraviesa la geografía entre Jerusalén y el Mar Muerto, es una de las fallas geológicas más activas del Medio Oriente, y registros extraídos de los sedimentos del fondo del Mar Muerto documentan actividad sísmica significativa en esa región durante el primer tercio del siglo I. Lo que sacudió Jerusalén ese viernes fue suficiente para partir rocas. El texto de Mateo lo dice con una sobriedad que lo hace más perturbador. No menos las rocas se partieron, y cuando las rocas se partieron, las tumbas excavadas en la caliza de las colinas alrededor de la ciudad quedaron abiertas. Las piedras
que sellaban sus entradas, fueron desplazadas de sus ranuras. Los sepulcros quedaron expuestos. Elí no supo esto. Hasta más tarde, en ese momento, solo sabía que el suelo bajo sus pies se había movido, que el velo que había custodiado toda su, y que el silencio que había seguido al grito de la voz exterior era de un tipo que no había experimentado antes. No era el silencio que sigue a una tormenta, era el silencio que sigue a algo que no tiene nombre. Todavía pasó el sábado, el día de reposo, en su casa. Sin hablar su esposa, Miriam le preguntó qué había ocurrido en el templo. Él no pudo responderle. No porque no quisiera, sino porque las palabras que habría necesitado usar no existían todavía en su vocabulario. Le había pasado la vida entera aprendiendo el lenguaje del tejido, el lenguaje de los materiales, el lenguaje de las propiedades físicas de las cosas, y lo que había visto el viernes pertenecía a un lenguaje diferente, para el cual no tenía formación. Pasó el sábado, mirando sus manos. Eran las manos de un tejedor. Manos que conocían la tensión de los hilos antes de que se rompieran, manos que habían tocado el borde de esa cortina centenares de veces, y esas manos no podían explicar lo que habían visto para rasgar. Una tela de esas dimensiones de manera recta y limpia de arriba hacia abajo, se necesitaría una fuerza que comenzara desde el punto más alto y descendiera de manera continua y controlada. No es un movimiento que el viento pueda producir, no es un movimiento que un temblor pueda producir, porque los temblores generan movimientos horizontales y ondulatorios, no descensos verticales. Es el movimiento de algo que tiene una intención. El domingo por la mañana, mientras Elí todavía procesaba en silencio lo que había visto, comenzaron a llegar los primeros rumores. Una mujer que vivía cerca del jardín donde estaba el sepulcro del Galileo había llegado corriendo al barrio con una historia que nadie sabía cómo manejar. La tumba estaba vacía, la piedra estaba removida, las vendas de lino estaban en el suelo, pero el cuerpo no estaba. Otros decían haber visto al Galileo caminando. Elí escuchó estos rumores con la parte de su mente que lleva el registro de los hechos y los archiva, sin procesarlos todavía. La otra parte de su mente estaba todavía parada frente al velo rasgado del viernes. Pero lo que vino después fue lo que terminó de cambiar algo en él de manera permanente. La ciudad entera estaba procesando lo que había vivido. Los sacerdotes que habían estado en los atrios durante la oscuridad de las 3 horas no hablaban entre ellos de la misma manera que antes. Había algo en sus movimientos, en la forma en que evitaban cruzar miradas, que Elí reconoció como la señal de personas que han visto algo que no saben cómo incorporar a lo que ya creían. Él los conocía a todos. Llevaba décadas trabajando junto a ellos, y en esos días que siguieron al viernes sus rostros tenían la expresión de quien ha recibido una pregunta para la cual no estaba preparado. El templo seguía funcionando. Los sacrificios continuaban, el ciclo litúrgico no se detiene, porque el tejedor no pueda explicar lo que sus ojos vieron, pero algo había cambiado en el aire de los corredores de piedra, algo que Elí sentía cada mañana cuando llegaba a su puesto y miraba el espacio donde el velo había estado. Las autoridades del templo habían instalado una cortina provisional mientras se organizaba la fabricación del velo de reposición. Era tela común. No tenía los 4 colores, no tenía el grosor. Era una solución urgente que comunicaba sin que nadie lo dijera en voz alta, que nadie sabía todavía qué significaba lo que había ocurrido en los días que siguieron al domingo. Comenzaron a llegar a la ciudad relatos de otro tipo, no del Galileo resucitado, sino de otros. Personas que habían muerto meses antes, en algunos casos años, antes, que estaban siendo vistas en las calles de Jerusalén, reconocidas por sus familias, reconocidas por vecinos, reconocidas por personas que los habían conocido en vida, y que sabían con certeza que habían estado en esas tumbas de las afueras de la ciudad. El texto de Mateo lo registra con una brevedad que en realidad aumenta su peso. Muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La palabra que el texto griego usa para describir estas apariciones es enfanizo. No es una palabra que describe visiones, es una palabra que describe una presencia deliberada, una manifestación que tiene el propósito de ser vista. No fueron experiencias privadas,
No fueron sueños, fueron apariciones en espacios públicos, en una ciudad que en ese momento de la Pascua estaba al máximo de su capacidad de testigos, que los santos resucitados aparecieran precisamente en Jerusalén, en el corazón espiritual del judaísmo. No fue una coincidencia de itinerario. Era un mensaje dirigido al centro mismo de la fe de Israel. El Dios que habitó en este lugar, el Dios que prometió redimir a su pueblo, acababa de cumplir su promesa suprema. Y estas apariciones eran la firma al pie del contrato. Elí fue uno de los que vio. No fue una visión espectacular. Estaba en el mercado del barrio bajo 3 días después del domingo, comprando aceite para las lámparas del taller, cuando vio a un hombre que reconoció, Selamova Yosef Bar Matitiau. Había muerto de una enfermedad pulmonar. El invierno anterior, Eli había estado en su entierro, había ayudado a cargar las vendas del lino, lo conocía de décadas de trabajo en los alrededores del templo, donde Joseph había sido escriba del registro de los sacrificios. El hombre que estaba parado al otro lado del puesto del vendedor de aceite. Tenía el rostro de Joseph Bar Matitiahu, tenía su manera de inclinar la cabeza. Cuando escuchaba, tenía la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que Joseph había tenido desde joven. Eli no gritó, no corrió, se quedó completamente quieto durante el tiempo que le llevó comprender que sus ojos no estaban equivocados. Y entonces Joseph lo miró. No dijo nada, no hizo gestos dramáticos, simplemente lo miró con la mirada de alguien que sabe que está siendo reconocido y que quiere ser reconocido, que está ahí, precisamente para eso, para ser visto, y para que lo que su presencia comunica sea registrado por quien lo ve. Eli caminó a casa sin el aceite. Esa noche no encendió las lámparas del taller. Su esposa Miriam lo encontró sentado en el patio, con las manos sobre las rodillas mirando el suelo. Ella no preguntó nada. Después de 30 años de matrimonio, Miriam sabía que había cosas que Eli necesitaba sentarse a cargar. Antes de poder hablarlas, le trajo agua, se sentó a su lado, y así estuvieron hasta que el cielo se fue oscureciendo, sin que ninguno de los dos dijera una palabra, mientras Eli intentaba entender qué hace un hombre con un hecho que no cabe en ninguna categoría que tenga disponible, porque eso era lo que tenía, no una visión, no un sueño, no una experiencia mística que pudiera atribuirse al cansancio o a la tensión de los días anteriores. Tenía un hecho, un hombre que él mismo había ayudado a envolver en vendas de lino, parado junto a un puesto de aceite, inclinando la cabeza de la manera exacta en que siempre la inclinaba. Los hechos no se negocian. Los hechos se aceptan o se niegan, y negar habría requerido que Eli decidiera que sus ojos, que habían pasado 32 años distinguiendo diferencias de 1 milímetro en el tejido de una tela, de repente habían dejado de ser confiables. El texto no da nombres de quiénes eran estos santos, no describe sus rostros, ni detalla sus historias. Usa la palabra griega agioi, que designa a los que pertenecen al pueblo de la alianza. La tradición ha reflexionado ampliamente sobre su identidad. Algunos sugirieron que podían ser patriarcas y profetas de Israel, figuras cuya fe había señalado hacia el Mesías durante siglos. Otros propusieron que podían haber sido creyentes más recientes, personas que habían seguido al Galileo durante su ministerio y que habían muerto antes de la crucifixión. El texto no resuelve esta pregunta, y la honestidad exige reconocerlo, pero lo que sí establece con claridad es que eran reconocibles. Aparecieron a muchos, dice Mateo, no pasaron inadvertidos. Fueron identificados por personas que pudieron dar testimonio de lo que habían presenciado. Para Eli, alguien cuya formación entera estaba basada en el conocimiento de lo que los materiales pueden y no pueden hacer. La acumulación de estas evidencias era algo que no cabía en ninguna categoría disponible. El velo no podía haberse rasgado de esa manera por causas naturales. Las tumbas no podían haber devuelto sus muertos de esa manera. Por causas naturales, Joseph Bar Matitiau no podía estar parado en el mercado de aceite de esa manera. Por causas naturales. Y sin embargo, ahí estaban los 3 hechos. Eli comenzó a pensar en el velo de una manera diferente a como había pensado en él durante 32 años. Su formación le había enseñado que el velo separaba al ser humano de la presencia de Dios, porque había una deuda
que el ser humano no podía saldar solo una distancia que el sistema de sacrificios del templo administraba, pero nunca eliminaba completamente el sumo sacerdote. Entraba una vez al año con la sangre del sacrificio, hacía la expiación y salía, y el año siguiente el proceso se repetía porque la deuda no había quedado cancelada definitivamente. Solo cubierta temporalmente, era un ciclo, era una administración de la distancia, no su eliminación. Pero si el velo se había rasgado en el momento exacto en que el Galileo entregaba el Espíritu en la cruz desde adentro, hacia afuera, de arriba, hacia abajo, desde el punto donde ninguna mano humana llega entonces el mensaje, era imposible de malinterpretar para cualquier judío del siglo I. El acceso a la presencia de Dios. Ya no estaba restringido el sacrificio que el sistema entero había prefigurado durante siglos. Había sido ofrecido. El ciclo no era infinito, tenía un punto final, y ese punto final había ocurrido el viernes anterior. A 400 metros del telar de Eli, mientras él estaba con las manos sobre el tejido, el apóstol, que años después escribiría la carta a los hebreos, desarrollaría este argumento. Con una precisión que Eli habría reconocido de inmediato el sumo sacerdote el día de la expiación, no solo entraba al lugar santísimo, salía de allí para anunciar al pueblo que la expiación había sido aceptada. Su salida era el anuncio de que el sacrificio había sido suficiente cuando el Galileo resucitó del sepulcro. Era el gran sumo sacerdote saliendo del santuario celestial, después de presentar su propia sangre como sacrificio perfecto. Y los santos que salieron de sus tumbas, después de su resurrección, fueron en cierto sentido el pueblo reunido afuera, esperando esa noticia su aparición en las calles. De Jerusalén fue el eco humano y visible de que la expiación había sido aceptada. Había también una lógica más antigua detrás de todo esto. Desde el Génesis, la muerte no había sido presentada en las Escrituras como un fenómeno meramente biológico, era la consecuencia de la separación del ser humano de su creador. El ser humano quedó atrapado en una trayectoria que termina en el polvo, pero si la raíz de la muerte era esa deuda, entonces el pago completo de esa deuda tenía que producir necesariamente el fin del poder de la muerte. Las tumbas que se abrieron en Jerusalén ese viernes fueron la señal física de ese principio. No fue un efecto secundario accidental del terremoto. Fue Dios haciendo visible lo que estaba ocurriendo en el plano, que los ojos físicos no pueden ver, de la misma manera en que el velo rasgado hizo visible que el acceso a su presencia había sido restaurado. El apóstol Pablo lo expresaría años después con una precisión casi matemática. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si la muerte es la consecuencia directa del pecado, entonces el perdón completo del pecado tiene que producir necesariamente el fin del poder de la muerte. Las tumbas que se abrieron en Jerusalén ese viernes fueron la demostración física de ese principio, y Pablo escribiría también con una claridad que no permite suavizarse: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esas palabras no nacieron en el vacío, nacieron de una teología que ya tenía una demostración histórica el domingo. Después de la crucifixión en las calles de Jerusalén, hombres y mujeres reconocibles habían caminado entre los vivos, como evidencia de que la resurrección no era una esperanza abstracta, sino una realidad que ya había comenzado. Eli procesó todo esto lentamente. No fue en un día, fue en meses, en conversaciones con personas que habían conocido al Galileo, en los relatos de lo que había ocurrido en el jardín del sepulcro el domingo por la mañana. Hasta que llegó la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y un pescador galileo, llamado Simón, se puso de pie en la explanada del templo y habló ante miles de personas con una seguridad que no encajaba con lo que Eli sabía que había ocurrido el viernes de la crucifixión, cuando ese mismo hombre se había escondido junto con los demás discípulos del Galileo. Pedro habló de la resurrección con la certeza de quien ha visto su argumento central. Fue una afirmación que Eli reconoció como verifiable en su propia experiencia. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La frase, todos nosotros somos testigos,
No se refería exclusivamente a los 12 que habían seguido al Galileo. Durante 3 años, se refería a una comunidad amplia de personas que habían visto al resucitado, y en ese mismo auditorio, había personas que en los días anteriores podían haber tenido sus propias experiencias, como Elí, como los que habían reconocido rostros, conocidos en las calles de la ciudad, el testimonio de la resurrección. Estaba siendo proclamado en un contexto donde la resurrección misma ya había dejado múltiples evidencias en la memoria colectiva de Jerusalén. Elí estaba en ese auditorio, escuchó a Pedro con las manos quietas sobre las rodillas y pensó en Yosef bar Matiteu. Inclinando la cabeza junto al puesto del vendedor de aceite, pensó en el desgarro limpio que descendió de arriba hacia abajo sin que ninguna mano lo produjera. Pensó en los 3 hechos, que no cabían en ninguna categoría disponible, y pensó que hay momentos en la vida de un hombre en que la pregunta ya no es si creer o no creer, sino si tiene el valor de aceptar lo que sus propios ojos le han mostrado. Pedro no le estaba pidiendo que creyera algo que no había visto. Le estaba poniendo nombre a algo que ya había experimentado, sin tener palabras para ello. Pero hay una distinción que vale la pena sostener, porque cambia todo cuando el Galileo resucitó. Y cuando los santos resucitaron con él, no fue lo mismo que había ocurrido con Lázaro, a quien el Galileo había llamado fuera de su tumba en Betania 3 años antes. Lázaro había regresado a la vida mortal. Eventualmente volvería a morir. Lo que ocurrió ese domingo era algo distinto. El Galileo resucitó para nunca más morir. Era el primero, en una clase de resurrección, que no regresa al ciclo biológico, sino que lo trasciende completamente. Pablo lo expresaría años después, como las primicias. El primer fruto de una cosecha que todavía está por venir. Por eso, la secuencia importaba si los santos hubieran salido de sus tumbas antes que el Galileo resucitara. El orden habría quedado invertido. Habría sido como si los frutos llegaran al mercado antes de que el primero de los granos hubiera brotado de la tierra. Las tumbas se abrieron el viernes, pero los cuerpos resucitados salieron el domingo después de que la primicia estuviera en pie. Dios no trabaja con desorden, y el hecho de que el Galileo resucitara precisamente en el día en que el calendario hebreo celebraba las primicias, el primer día después del sábado de la semana de la Pascua, no fue una coincidencia. Fue el cumplimiento de lo que esa festividad siempre había señalado sin que Israel lo comprendiera plenamente. Los santos que resucitaron ese mismo día fueron parte de ese primer fruto señal de que toda la cosecha que vendrá ya tiene su garantía en lo que ocurrió en Jerusalén en esa primera semana de la primavera del año 33. ¿A dónde fueron después el silencio del Nuevo Testamento sobre el destino final de estos santos resucitados? Es casi tan impresionante como el relato de su aparición. No hay un versículo que diga qué ocurrió con ellos después de que aparecieron en Jerusalén. Mateo los presenta, da testimonio de que fueron vistos, y luego el texto avanza. La tradición ha propuesto 2 posibilidades. La primera es que como Lázaro regresaron a la vida mortal y eventualmente murieron de nuevo. La segunda, que muchos teólogos consideran más coherente, es que su aparición fue transitoria y que fueron llevados al cielo, posiblemente en el mismo evento que Pablo describe cuando habla de Cristo ascendiendo, llevando cautiva la cautividad. El texto no lo dice explícitamente, y la honestidad exige mantener esa incertidumbre abierta. Lo que sí podemos afirmar con plena confianza es lo que estas apariciones comunicaron, que la muerte no tiene la última palabra, que el poder de la resurrección se extiende más allá del sepulcro del Galileo, que la promesa de los profetas había comenzado a cumplirse. Ezequiel había escrito sobre un valle de huesos secos, donde Dios preguntaba si esos huesos podían vivir. Y la respuesta era una imagen de tumbas que se abren, y muertos que suben, la imagen del sepulcro que se abre. No había nacido en el relato de Mateo, había nacido en Ezequiel siglos antes. Daniel, desde su exilio en Babilonia, había contemplado el mismo horizonte. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La palabra muchos en Daniel y la palabra muchos en Mateo no eran una coincidencia. Mateo estaba construyendo un puente deliberado entre lo que Daniel había contemplado como futuro y lo que acababa de ocurrir en las calles de Jerusalén
Elí había cantado esas palabras de Isaías en el templo: «Durante décadas tus muertos vivirán, despertad y cantad, moradores del polvo, y la tierra dará a sus muertos». Las había cantado como promesa, nunca como descripción de algo que ocurriría en su propia ciudad, mientras él estaba parado a 15 metros del punto donde comenzaría la demostración. Eso fue lo que más le costó a Elí. No era que las palabras hubieran fallado, era que habían sido demasiado exactas. Las había dicho toda su vida sin entenderlas, y en el momento en que se cumplieron, él estaba ahí con las manos sobre el tejido, como si hubiera sido colocado en ese puesto, precisamente para ser testigo de lo que no podría haber inventado ni en sus sueños más extraños. Un testigo involuntario, el tipo de testigo cuyo testimonio es más difícil de desestimar, porque nadie en su sano juicio habría elegido estar ahí para ver eso, para Elí el tejedor. Alguien cuya vida entera había consistido en mantener intacta la frontera entre lo humano y lo divino. Lo que ocurrió en ese viernes y en los días que siguieron fue una inversión completa. Del único orden del mundo que había conocido, no era que el orden hubiera sido destruido, era que había sido completado. El velo que él había tejido y reparado durante décadas no era el destino final del diseño, era el andamiaje, la estructura provisional que sostiene una pared, mientras el muro definitivo se construye cuando el muro definitivo estuvo en pie. El andamiaje ya no era necesario, no fue destruido, fue cumplido. Esto nos dice algo sobre el carácter del Dios que Elí había servido, sin comprenderlo plenamente. Dios no solo prometió la resurrección, no solo la anunció durante siglos por boca de sus profetas. En ese momento preciso de la historia, cuando su Hijo entregó el Espíritu en la cruz, quiso que hubiera una confirmación visible, audible, física, pública. Quiso que la tierra temblara, quiso que el velo se rasgara, quiso que las tumbas se abrieran, quiso que hombres y mujeres resucitados caminaran por las calles de la ciudad donde el sacrificio había sido ofrecido. Quiso testigos múltiples, quiso evidencias, quiso que la duda tuviera que trabajar muy duro para mantenerse en pie. Esto habla de un Dios que no esconde su gloria, que no obra en secreto cuando puede obrar en público, que no deja a su pueblo sin señales cuando puede darlas. Cuando el libro del Apocalipsis presenta a Cristo resucitado, hablando a Juan en la isla de Patmos, lo primero que dice es esto: «No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Las llaves, en el mundo del siglo I, las llaves eran imagen de autoridad absoluta sobre el acceso a un lugar. Quien las tenía podía abrir o cerrar según su voluntad. El Galileo resucitado no solo escapó de la muerte, tomó las llaves, tiene autoridad sobre ella, decide quién entra y cuándo sale. Y los santos, que salieron de sus tumbas en Jerusalén el domingo después de la crucifixión, fueron los primeros en experimentar en sus propios cuerpos, lo que significa que el Señor de la vida tenga las llaves de la muerte para Elí, que había pasado décadas custodiando el acceso al lugar santísimo. La imagen de las llaves tenía un peso particular. Su trabajo había consistido exactamente en eso, en mantener un acceso restringido, en preservar la separación entre el espacio donde el ser humano podía estar y el espacio donde solo Dios habitaba, y lo que el desgarro del velo le había comunicado. Y lo que las llaves de la muerte comunicaban era que ese trabajo había llegado a su término, no porque hubiera fracasado, sino porque había cumplido su propósito. La restricción no era el estado permanente de la relación entre Dios y el ser humano, era el estado provisional. Mientras el sacrificio definitivo no hubiera sido ofrecido cuando fue ofrecido, las restricciones dejaron de ser necesarias. El velo cayó, las tumbas se abrieron, las llaves cambiaron de mano. El movimiento que surgió de estos eventos creció con una velocidad que no tiene precedente en la historia de las religiones. En pocas semanas, miles de personas en Jerusalén misma confesaron que el Galileo era el Mesías resucitado. No eran personas que estaban siendo convencidas por argumentos abstractos en una ciudad distante. Eran personas que vivían en la misma ciudad, donde habían ocurrido los eventos, que podían verificar o refutar los testimonios con sus propios vecinos, que en algunos casos habían visto con sus propios ojos cosas que no tenían otra explicación. Entre ellos
Había sacerdotes, el libro de los Hechos lo registra sin énfasis especial, como un dato más. También, una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe, sacerdotes hombres que trabajaban en el mismo templo donde el velo se había rasgado, hombres que sabían exactamente lo que esa cortina era, lo que representaba, lo que su ruptura significaba para cualquier judío que comprendiera el sistema. Y aún así, o precisamente por eso, creían los peregrinos. De la Pascua que regresaron a sus hogares en Alejandría, en Antioquía, en Roma, en Corinto, en Éfeso, llevaban consigo no solo el relato de la ejecución de un maestro galileo, llevaban el recuerdo de señales que habían sacudido la ciudad entera, el oscurecimiento del sol, el velo rasgado, el terremoto, las tumbas, abiertas los santos vistos en las calles, y cuando poco después llegaron a esas mismas ciudades, los mensajeros del movimiento cristiano naciente, muchos de esos peregrinos ya tenían el terreno preparado por lo que habían visto con sus propios ojos. El argumento más sólido para la historicidad de la resurrección no es filosófico, sino histórico. El movimiento cristiano nació en Jerusalén, la misma ciudad donde el Galileo fue ejecutado y enterrado. Si el cuerpo simplemente hubiera estado en la tumba, bastaba con mostrarlo para silenciar el movimiento en su cuna. El hecho de que ninguna autoridad judía ni romana lo mostrara nunca es en sí mismo una evidencia que el texto bíblico no necesita, pero que la historia no puede ignorar. El año 33 en Jerusalén fue un eje. Todo lo que vino antes señalaba hacia él. Todo lo que ha venido después fluye de él. Los patriarcas que esperaron la promesa durante siglos sin verla cumplida. Los profetas que la anunciaron sin entender del todo lo que estaban describiendo. Los sacerdotes que la prefiguraron cada año con su trabajo de sangre y fuego. En los atrios del templo, todos apuntaban hacia ese momento preciso en que Dios mismo entró en la muerte para destruirla desde adentro, y cuando la destruyó, las tumbas que la muerte había reclamado, tuvieron que devolver lo que habían tomado, no porque la muerte quisiera hacerlo, sino porque ya no tenía autoridad para retener lo que el poder de la resurrección había liberado. Las tumbas no se abrieron como señal de terror, se abrieron como señal de victoria. Y la diferencia entre esas dos lecturas es todo. Hay una imagen en el libro del Apocalipsis que conecta directamente con lo que ocurrió en Jerusalén. Ese domingo, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La imagen de la muerte entregando a sus muertos usa el mismo lenguaje de liberación que subyace en la apertura de las tumbas de Jerusalén. Lo que ocurrió en escala pequeña, ese domingo en la Ciudad Santa, fue una imagen anticipada de lo que ocurrirá en escala completa. Cuando llegue el tiempo final, las tumbas de Jerusalén se abrieron, como demostración de que el poder de Cristo sobre la muerte es real, total y permanente. No fue un episodio aislado de la historia sagrada para contemplar con distancia, fue el primer movimiento de algo que todavía no ha terminado. Eli siguió trabajando en el templo durante algunos años después de ese viernes. Las autoridades mandaron fabricar un velo nuevo. El trabajo fue encargado a su taller. Era el tipo de encargo que en otro momento de su vida habría sido el honor más grande que podía recibir. Ahora lo recibió con las manos que sabían. Lo que sabían, trabajó en el nuevo velo con la misma precisión de siempre, con el mismo cuidado en los hilos, con la misma atención en los bordes, pero sus manos ya no trabajaban para custodiar una frontera, trabajaban para registrar en cada nudo y cada hebra la memoria de lo que había ocurrido cuando la frontera fue cumplida. Las tumbas abiertas de Jerusalén son también un recordatorio de algo que la fe cristiana sostiene con plena convicción, que los que han muerto en Cristo no están perdidos, no están en un sueño sin conciencia del que nadie sabe si despertarán, no han desaparecido en la nada. Están en las manos de aquel que demostró en el año 33 que tiene poder sobre la muerte. Pablo escribiría desde una prisión romana, con una serenidad que solo puede nacer de una certeza profunda. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque tengo deseo de partir y estar con Cristo. La palabra partir que Pablo usa es la misma que se usaba
Cuando un barco soltaba sus amarras del muelle, no es un lenguaje de extinción, es un lenguaje de viaje hacia algo mejor. Eli llegó a esa certeza por un camino diferente al de Pablo. No fue por revelación, en un camino fue por 32 años de trabajo con las manos, por un desgarro que no debería haber sido posible, por un hombre muerto junto a un puesto de aceite, por el silencio de 3 horas, que no era de noche. Llegó a ella desde la lógica de los materiales, desde el conocimiento de lo que las telas pueden y no pueden hacer, desde la evidencia acumulada de alguien que no buscaba una señal y recibió 3 en 4 días. Y esa forma de llegar tiene su propio peso, porque no es la fe del que ya creía, es la fe del que no tenía razones para creer. Y se encontró frente a hechos que no le dejaban otra salida. El Evangelio no promete una inmortalidad del alma, flotando en alguna dimensión lejana, promete una resurrección del cuerpo. Los santos que salieron de sus tumbas no salieron como espíritus. Mateo habla explícitamente de cuerpos, lista de cuerpos que fueron reconocidos, cuerpos que aparecieron, cuerpos que se movieron por las calles de una ciudad real. El ser humano no es un alma atrapada en un cuerpo que espera ser liberada, es una unidad de cuerpo y alma que aguarda la redención completa de su humanidad entera. Pablo lo dice en su carta a los Romanos con una claridad que no deja lugar a ambigüedades. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, no la liberación del cuerpo, la redención del cuerpo. La diferencia entre esas dos palabras es toda la distancia entre el pensamiento griego, que veía el cuerpo como una prisión, y la fe bíblica que ve el cuerpo como parte del ser humano que Dios creó y que Dios va a restaurar. Eli lo entendió desde su oficio. Un tejedor no desprecia la tela. Un tejedor sabe que la tela tiene dignidad propia, que la calidad del hilo importa, porque el cuidado del tejido no es vanidad, sino respeto por el material con el que trabaja. Si Dios eligió hacerse cuerpo en el Galileo, y si el Galileo resucitó con un cuerpo que podía ser tocado y reconocido, entonces los cuerpos importan. El trabajo de las manos importa, el dolor físico, importa la vida en la materia. No es el obstáculo para llegar a Dios. Es el lugar donde Dios eligió obrar su redención más grande. Si Cristo resucitó, y si esa resurrección ya comenzó a producir sus frutos en cuerpos que salieron de tumbas en Jerusalén, entonces vivimos en un mundo donde la muerte no tiene la última palabra sobre ningún ser humano que haya confiado su vida a Cristo. Eso cambia la manera en que enfrentamos el duelo, cambia la manera en que miramos nuestra propia mortalidad, cambia la manera en que consolamos a los que lloran, cambia la manera en que leemos cada promesa sobre el futuro, y cambia la manera en que trabajamos, en que descansamos, en que tratamos nuestros propios cuerpos y los cuerpos de quienes amamos, porque ninguna de esas cosas es temporal ni irrelevante. Cuando el Dios que las creó ha demostrado que tiene intención de redimirlas, si Cristo no resucitó, todo el sistema de fe cristiana es una ilusión consoladora. Pero si resucitó, y si las tumbas de Jerusalén se abrieron como evidencia de ese poder, entonces tenemos la certeza más sólida que el ser humano puede poseer, que el Dios que creó el universo tiene poder suficiente para cumplir cada promesa que ha hecho, incluyendo la promesa de que los que han creído en su Hijo vivirán con Él para siempre aquí. Al final de este recorrido vuelvo a la imagen que comenzó todo las manos, de un tejedor sobre una tela que se rasgó, sin que ninguna mano la tocara las tumbas, selladas con piedras que nadie esperaba que se movieran los muertos que una ciudad reconoció. En sus calles, 3 días después de haberlos enterrado, esas tumbas no volvieron a cerrarse con los mismos ocupantes. Lo que había dentro salió, y lo que salió apareció en la ciudad donde el sacrificio había sido ofrecido como en testimonio vivo de que el sacrificio había sido aceptado, de que la muerte había sido derrotada, de que la promesa era real. Y Eli, el hombre que había dedicado su vida a mantener intacta la frontera entre lo humano y lo divino, terminó sus días sabiendo que esa frontera no había sido destruida, sino abierta, que el desgarro que vio con sus propios ojos no fue el final de algo. Fue la entrada a algo que ninguna tela podría haber contenido. Si estás cargando hoy el peso de una pérdida que no sabes cómo sostener, si estás mirando una tumba
con el nombre de alguien que amabas, si te preguntas en los momentos más silenciosos de la noche si hay algo más allá de lo que este mundo puede ofrecer, este pasaje fue preservado durante 20 siglos, precisamente para llegar hasta ti. Dios no olvidó a los que dormían en esas tumbas de caliza en las afueras de Jerusalén. No olvidará a los que ahora duermen en la esperanza de la resurrección, y no te olvidará a ti,